Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por tomarse la molestia de venir a estar con nosotros en esta conferencia. Quiero comentarles brevemente qué es la Asociación Cultural Héroes de Cavite y qué hace. Pero antes de nada, lo primero me gustaría agradecer a don Adolfo Mariño, abad del Santuario de Covadonga, por permitirnos realizar esta conferencia en este lugar sagrado y único. Lo segundo, agradecer a Cima y Holzenthal, magazine digital de historia, empresa asturiana referente en el sector, van a filmar esta conferencia. La Asociación Cultural Héroes de Cavite se crea en Cartagena en el año 2020. Nace con la voluntad de fomentar la cultura y la historia entre los ciudadanos de la comunidad hispánica. Tiene entre sus principales objetivos el realizar actividades culturales, fomentar el hispanismo y la historia compartida, sobre todo de 1492 a 1898. Dar a conocer nuestra historia y luchar contra la leyenda negra, divulgando una realidad histórica que ni siquiera se cuenta en los centros de enseñanza españoles, defendiendo el patrimonio cultural, histórico y artístico y rescatando figuras de la hispanidad que han sido olvidadas pese a la importancia de sus logros. Defender la unidad territorial de España, tal y como se recoge en el artículo 2 de la Constitución española. Reivindicar el español como lengua común y elemento cohesionador de la hispanidad, sin olvidar todas las otras lenguas presentes que aportan riqueza cultural, pero carecen de ese carácter de lengua común. Fomentar el hispanismo, es decir, incrementar los lazos de amistad, cooperación e integración con los países de la esfera de la hispanidad, siendo conscientes que este es el resultado de un mestizaje y que unidos podemos ser más fuertes para afrontar futuros retos en un mundo globalizado. Lo anterior sigue la estela marcada por la Constitución de 1812, que hacía referencia a los españoles de ambos hemisferios. Dentro de los límites marcados por todo lo anterior, la asociación mantiene una estricta neutralidad política. Las ideas de sus socios, tanto políticas como religiosas, son individuales. Me gustaría destacar y agradecer a dos empresas que han colaborado y han ayudado en la realización de la gira de Don Pablo Victoria en Asturias. Por un lado, el Gran Hotel España de Oviedo y su personal situado en el centro de Oviedo, en la calle Jovellanos 2. Y por otro lado, a los hermanos del Coto, Manuel y David, empresarios hosteleros del Principado, dueños de diferentes locales como la Sala Bolavana y el restaurante Florita, entre otros, y su personal en Oviedo también. Y lo más importante, que es por lo que estamos hoy aquí, dar las gracias a don Pablo Victoria. Es colombiano de nacimiento y de nacionalidad española. Tiene un doctorado en Economía en estudios en Estados Unidos y otro en Filosofía en España. Ha sido catedrático universitario, senador y parlamentario del Congreso de Colombia y precandidato a la presidencia de ese país por el Partido Conservador. Es autor de más de 20 libros, entre ellos El terror bolivariano, España contraataca, La nueva Granada contra España, La sociedad postliberal y sus amigos, El tercer conquistador, Yo acuso, Memoria de un golpe, Macroeconomía analítica, Foundation of Economic Development y el éxito editorial de El día que España derrotó a Inglaterra. Ha sido profesor de economía en distintas universidades colombianas y conferencista internacional en áreas de economía, política e historia. Condecorado con la medalla Cherry Solano de inteligencia militar por el Ejército de Colombia y por la Academia Bolivariana de Historia. Ha obtenido la mención de honor del Congreso de la República, es miembro de la Academia Bolivariana de Historia y de la Sociedad Colombiana de Economistas. Es caballero de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén, capítulo noble de Castilla, Gran Cruz de la Hermandad Monárquica de España y miembro de la Real Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras de Cádiz. Para acabar, me gustaría decir que es responsable y directo de que en España hoy día conozcamos la vida de don Blas de Lezo. Él es el auténtico responsable de este hecho. Y don Pablo, es un auténtico honor que le tengamos aquí en Covadonga. Muchas gracias, José María. Encantado de estar aquí.
Bueno, señores, primero que todo, mis agradecimientos tanto a la organización notable que ha hecho, pues ha penetrado muy hondo en la conciencia de los españoles, los héroes de Cavite, por quienes estoy hoy aquí y por la acogida tan grande que nos ha dispensado Asturias y los amigos asturianos. Al padre también, Adolfo, le agradecemos muchísimo la acogida que nos ha hecho en este sagrado recinto, en Covadonga, donde empezó todo, y todo es nada más y nada menos que la reconquista española, una reconquista que se inicia aquí, termina en Granada y salta al otro lado del océano, conquistando las inmensas tierras de América, un continente gigantesco, pero una obra en ese continente quizás más grande que el continente, si uno se sienta a considerar la extensión, las dificultades territoriales, las altas montañas, monstruos que se alzan realmente desde la Patagonia y que forman un nudo en el sur de Colombia y se divide en tres cordilleras enormes. Cualquiera podría, mirando esa abrupta geografía, entender lo que fue la gesta española, que no tiene paralelo ni igual en el planeta Tierra. Pero hablando de conquista, he hecho algunas reflexiones sobre ese particular y he pensado que la enorme diferencia de la conquista musulmana a España y la conquista de España a América, pues tiene unas diferencias enormes, y una de las principales es que los musulmanes llegaron a España para conquistar y para ser los amos territoriales de este lugar del mundo, sin transmitir ni la genética ni la lengua, distinta a algunas palabras que el castellano ha adoptado, como almohada, alféizar, en fin, algunas palabras que se han filtrado dentro de la lengua española. Pero no mucho más, y me da la razón inclusive los estudios europeos que se han hecho sobre el DNA de toda Europa prácticamente, y constata que esa herencia genética de los españoles proviene casi que exclusivamente del norte de Europa y no tiene, digamos, ninguna raigambre, ningún antecedente en lo árabe, musulmán o quizás judío. De manera que ahí hay una diferencia importante, y una diferencia que marca la lengua, porque aquí no se habló árabe propiamente dicho, ni se transmitió esa lengua de estos conquistadores. En cambio, en América se transmitió la lengua española de manera natural. Se fue acogiendo por todas estas tribus que no se entendían entre sí porque hablaban diversas lenguas, y en pocos kilómetros había otra tribu que no se entendía con aquella, y lo que España encontró en América fueron permanentes guerras civiles entre tribus que buscaban dominar a otras tribus y buscaban esencialmente el poder. Pero esta lengua conquistó no solamente la geografía, que se extendió por toda ella, sino también el alma y la cultura y el pensamiento de los americanos. Es decir, en América hubo un mestizaje, una incorporación genética, una incorporación lingüística a nuestra cultura. Y esa es la enorme, enorme diferencia entre un pueblo que invade España y un pueblo como el español que invade América, que la incorpora a su razón de ser.
Y esa es una enorme diferencia. Dicho eso, pasamos a ver el contexto imperial de quiénes somos los españoles. Y cuando digo quiénes somos, me incorporo porque sabrán ustedes, y les quiero comentar la anécdota que alguna vez que me presentaron al rey de España, me dijeron, mire, le presento un senador colombiano, y me dijo, ah, ¿usted es senador? Le dije, no. Me dijo, ah, ¿usted es colombiano? Le digo, no, majestad, en realidad soy español, pero hacía 300 años que no venía por aquí. Entonces, bueno, se rió mucho el rey, pero es eso, somos todos, venimos del mismo tronco fundamental, cultural, lingüístico. De manera que, miren ustedes cómo se mostraba el imperio español de lo que fue este gran país cuando conquistó media Europa, le transmitió también la religión, porque hasta donde llegaron los tercios españoles se encuentra el catolicismo. Más allá de los tacones de los tercios hay otras religiones, antagónicas ciertamente al catolicismo. Y el imperio español americano. Por supuesto que Brasil está allí sobredimensionado, porque Brasil empieza muy pequeño según el Tratado de Tordesillas. Pero bueno, el imperio era un grande y lustroso imperio en todo el planeta, porque al absorber España a Portugal con todas sus posesiones, pues absorbe todas ellas y se expande por el planeta entero. Bien, la más letal y temida infantería de Europa era la española, y a eso le debemos en el fondo también no solamente la evangelización, sino llevar la cultura, pero algo mucho más importante, porque forma parte de esa cultura, pero en el sentido más amplio, que es que el renacimiento europeo se debe a España, y España se debe a América, porque toda la explotación de minerales, de oro, de plata, etcétera, con la que se irriga el suelo europeo, produce el renacimiento, porque como lo he dicho en alguna otra oportunidad, no hay persona más agradecida que un pintor, que un escultor, que un artista bien pagado, que se pagaba con el oro. El Vaticano es una muestra de que el oro de América llegó hasta allí, hasta la Italia misma, la Italia que había conquistado medio mundo y que ahora era parte del Imperio Español, y que con esa Italia se forja y se forma y nace el Renacimiento después de 1000 años de casi oscuridad. Pues bien, los criollos teníamos un inmenso afecto por España, y lo constata un capitán de la flota británica que nos dice: creo poder aventurarme a decir que ellos, los criollos, son en extremo leales y apasionadamente adictos a la raza española y a la casa de Borbón. Hombre, si hubiera dicho esto 100 años antes, a lo mejor también habíamos sido adictos a los austrias. De manera que, a diferencia de lo que algunas personas y algunos países dan a entender, los españoles de ninguna manera eran un pueblo oscurantista, como nos lo han hecho creer. No se permitía en América, también lo han dicho, las artes, las ciencias, en fin. Pero veremos que todos estos son fábulas para tejer una leyenda negra que nos ha separado desde hace 200 años. En fin, miremos datos concretos. En 1500 se hace el primer mapa del Nuevo Mundo por Juan de la Cosa. En 1517 las primeras geografías de América por Martín de Enciso. En 1524 las primeras escuelas para indios. Y si los indios tienen
grafías en sus lenguas, es porque España les inventó la gramática y las grafías para preservar muchas de sus lenguas. Otras desaparecieron simplemente porque los indios preferían hablar el español porque era una lengua común, se hizo común y no se impuso nunca la lengua española. En 1536 surgen las primeras imprentas, libros, cartografías, diccionarios de lenguas aborígenes. Y la imprenta Zumárraga, por ejemplo, que la lleva 102 años antes que los ingleses en 1638. Y en 1541 el primer periódico sale a la luz en Nueva España y se llamaba Hoja de México. En América del Norte, tengámoslo claro, el periódico solo apareció en 1704, el primer periódico. En Alemania en 1615 y en Inglaterra en 1622. Y ya los españoles lo tenían desde 1541. Es decir, había cultura, difusión de ideas y, por supuesto, noticias. En 1543, las primeras escuelas industriales para indios. En 1575, libros en 12 lenguas indígenas, 100 años antes de que los ingleses imprimieran su primera Biblia en lengua india. Entre otras cosas, traducidas pues, por John Eliot. En 1548, la primera partitura de que se tenga noticia se hace en Nueva España, hoy México. La primera partitura. Había música también. Pero bien, en 1579 la primera autopsia de un cadáver se hace en la Universidad de México un año antes de que se hiciera en Europa. Ah, pero los españoles eran oscurantistas y no permitían las ciencias. En 1538 se hace la primera universidad en Santo Domingo y surgen eminentes escritores, inclusive mestizos e indígenas en América. Y vale la pena señalar que ni los holandeses ni los portugueses fundaron universidades en sus posesiones. Eso debe quedar también sumamente claro. Entonces, ¿qué lleva a España? Para hacer un resumen apretado. La cultura política, en primer lugar, porque se crea el Cabildo en 1539, que es el poder legislativo, y la Real Audiencia, que es el poder ejecutivo, en 1547. La cultura jurídica, que es la promulgación en 1542 de las 39 leyes de Indias, sobre las cuales no tenía potestad ni siquiera el rey, ni el emperador. Nadie tenía potestad sobre la doctrina, digamos, jurídica sobre la promulgación de las leyes de Indias. La cultura religiosa, con la construcción de catedrales, la primera en 1548, que consolida ese legado y ese asentamiento de la fe católica en América. La cultura del descanso, por real orden de Carlos I, de guardar los sábados y domingos, que desaparece, señores, con las independencias de América. Esa cultura del descanso de 8 horas diarias de trabajo desaparece con las repúblicas. Y se comienza a trabajar también los sábados y se comienza a trabajar 12 horas y los niños también comienzan a trabajar, sobre todo indígenas. La cultura del aprendizaje, las primeras escuelas construidas en 1554. Pero la cultura de la caridad también y de la solidaridad, porque este pueblo que ustedes transitan todos los días y con el cual intercambian pues lengua y cultura, es un pueblo muy solidario, el español, vale decir. Muy bien. Y se fundan las primeras casas para huérfanos. ¿Y quién en las otras religiones tienen casas para huérfanos? ¿Quién hace esa caridad si no es la Iglesia Católica? En fin, la cultura misionera, la primera cátedra de filosofía y teología en 1571 cimentó esa labor misionera. La cultura científica de la primera universidad, como ya lo dije, y en Santa Fe en 1580 y en 1653.
En fin, la expedición botánica que finalmente se salva de la guerra de independencia en la Nueva Granada y se trae a España, ordenada a traerla aquí por don Pablo Morillo, el pacificador de Venezuela y de la Nueva Granada. La cultura de la asistencia hospitalaria. Cada ciudad, señores, contaba con un hospital por lo menos, pero la Ciudad de México tenía 11 y Lima tenía 8 desde el siglo XVI. Había hospitales. La salud pública, la primera vacuna contra la viruela la llevó España y por el virrey Amari Borbón, entre otras cosas, en 1808, y a través de la Nueva Granada se vacuna el resto de América. ¿Y cómo se llevó esa vacuna? No había refrigeración y esa vacuna necesita refrigerarse para poderla conservar. Y entonces, ¿cómo la llevaron a través de un viaje de 45 días por las aguas del Atlántico y de las Antillas hasta llegar a la Nueva Granada? Bueno, primero vacunaron a un niño, llevaban 12, y cuando ya le brotó el pus, se le tomaba parte del pus y se inyectaba el pus al siguiente niño, y el siguiente niño también pues tenía esas erupciones y se iban vacunando así, y así se llevó a toda América. Es decir, el oscurantismo español hacía estas cosas. Y uno se pregunta, ¿y dónde estaban estos señores tan oscurantistas que hacían todas estas cosas? Pues bueno, es importante. Pero hay algo también sumamente importante, que es el derecho de gentes. Los derechos humanos no se fundan con las Naciones Unidas. Los derechos humanos se fundan con el codicilo de Isabel la Católica, que ordena, y claro, suplica muy afectuosamente, encarga y manda a la princesa, su hija, y al príncipe, su marido, respetar a todos los moradores de las Indias en sus derechos adquiridos y que no reciban agravios de ninguna naturaleza en América y sean bien y justamente tratados. Bueno, eso era porque, entre otras cosas, había una regulación que permitía que solo el 20% de una tribu pudiera prestar mano de obra a las haciendas de los criollos o de los españoles en América. Solo el 20%, con lo cual se mantenían los salarios altos por la escasez justamente de la mano de obra y por la protección que se le daba a los indígenas. Pero cuando llega la República, señores, el primer decreto en la Nueva Granada de la República es decir, como ya todos somos iguales, aquí no puede haber privilegios, entonces le quitamos ese privilegio a los indios y el privilegio de sus resguardos, y vamos a rematar sus tierras. Y las rematan, ¿quiénes? Las roscas criollas blancas se las apropian, las rematan, le pagan a los indios, y ya los indios tienen que prestar el 100% de su mano de obra a las haciendas de los blancos y a las haciendas de los españoles, con lo cual los salarios se bajan y aumenta la pobreza, aumenta, en fin, la tragedia, digamos, de la pobreza, que la pobreza es una tragedia para padres de familia y en fin. O sea, vino la expropiación, por así decirlo, jurídicamente hablando, con un decreto interesante de la República. En fin, pero hay que preguntarse, ¿y qué facultaba? ¿O quién facultaba? ¿O qué cosas facultaban a España para conquistar América? Fíjense ustedes, porque los musulmanes no buscaron fuentes jurídicas o de autoridad para invadir a España, pero España buscó fuentes de autoridad para invadir América. Además, no fueron los primeros invasores, que los primeros invasores de América fueron los indígenas. Esos estaban allí, y esos invadieron y pasaron por el estrecho de Bering. Esos son los primeros invasores de América. Los segundos son los españoles. ¿Pero qué tres fuentes? Pues por derecho romano, porque el descubrimiento y ocupación era título suficiente para invadir esas tierras, o para asentarse más bien en esas tierras. Por derecho medieval,
porque los indios carecían de personalidad jurídica. Ellos no tenían esencialmente leyes, ellos estaban sujetos al cacique de la tribu que era dueño de absolutamente todo, de vidas y haciendas, porque eran esencialmente, su modus vivendi y de trabajo era esencialmente comunista. Ellos no tenían propiedad. El propietario de todo era el cacique, además a quien no se le podía mirar de frente, sino que había que mirarlo de espaldas arrodillado, porque no se le podía mirar la cara al cacique. Bueno, muy bien. Y por derecho pontificio, porque el Papa era la suprema jurisdicción internacional, y el Papa le otorgó a España el derecho de conquista, siempre y cuando los españoles evangelizaran a los indios. Entre otras cosas, porque el propio Francisco de Vitoria dijo que no solamente los mares eran libres para transitarlos, sino que los indios tenían el derecho a ser evangelizados o a querer serlo, y los españoles a evangelizar. O sea, el derecho era de ambos, uno de obtener la evangelización y el otro a darla. Y Francisco de Vitoria resuelve ese conflicto. La conquista separa 6 años, de 1550 a 1556, los españoles dilucidando a ver si era lícito conquistar América o no, y se detiene la conquista. Es la primera vez en la historia que un país detiene una conquista sobre un territorio para ver si se tiene la razón o no se tiene. Esa discusión se hace aquí, en España. Y se detiene una conquista. ¿Quién detuvo conquistas? ¿Cuándo y dónde? A través de la reflexión sobre la juridicidad y sobre la razón de poblar unas tierras recientemente conquistadas. Bueno, como lo dije, el mar es libre y los indios tienen los mismos derechos que los demás. Y el convertirlos a la fe católica es un derecho tanto de españoles como de indios. En fin, y claro, nunca antes un pueblo se preguntó dónde acababan los derechos propios y dónde empezaban los derechos de los demás. Este pueblo se preguntó eso. El poder, señores, se había sometido en ese momento a la filosofía moral. ¿Pero qué pueblo podía someter el derecho de la fuerza? O la fuerza del derecho, más bien, el derecho de la fuerza a la fuerza del derecho. Sometido. Este es el primer pueblo en la historia de la humanidad que hace semejante reflexión y se somete a la fuerza del derecho. Y entonces amanecieron los derechos humanos. España los lleva a América y los difunde por el mundo. En fin, los españoles no fueron propiamente conquistadores, sino libertadores de América. ¿Y por qué libertadores? ¿O es Bolívar o San Martín o Martí los verdaderos libertadores de América? No. Los libertadores de América fueron los españoles porque libertaron a todas las tribus sometidas por las grandes tribus sometedoras, las grandes civilizaciones tribales de América, como los aztecas o los incas, que tenían bajo la férula y bajo los pies sometidos a todos los demás pueblos, inclusive con tributos de sangre. Tributos de sangre. Por ejemplo, los chibchas, de quienes no se sabía hasta que yo investigué cuidadosamente sus prácticas, tenían un cultivo de niños en el Ariare, en los llanos orientales de la hoy Colombia. Y ahí cultivaban niños para que los sacrificaran los chibchas, que entre otras cosas ellos tenían una práctica muy curiosa, que era vivo el niño, rajarle el pecho, arrancarle el corazón, y si el corazón palpitaba, quería decir que podían ganar la guerra contra la tribu que los estaba desafiando, por decir algo. Pero si el corazón no palpitaba, pues iban a perder la guerra y era mejor no ir a la guerra. Cuando Jiménez de Quesada llega a la sabana de Bogotá, se encuentra con ese fenómeno. Parece que el corazón no palpitó y entonces no iban a la guerra, y finalmente los chibchas se unen a los españoles. Salió con 1.200 españoles de Santa Marta, atravesó 1.000 kilómetros o 1.200 kilómetros, llegó a la sabana de Bogotá con 136
136 pueden dominar los pueblos indígenas asentados en los Andes. Pues no, claro que no. Entre otras razones porque disparar un arcabuz es mucho más lento que sacar una flecha del carcaj y tirarla, la cadencia de tiro es mucho más lenta. Así que las armas no fueron definitivamente el factor que impuso a España sobre estos pueblos, sino el convencimiento de que este cuento de sacrificios y este cuento de estar sometido a las otras tribus no iba más, porque iba contra la moral y contra las buenas costumbres. Y entonces estos chibchas, a quienes no les palpita el corazón, se unen a los españoles y derrotan a los muiscas, que estaban a 100 kilómetros de distancia. Así que es las tribus sometidas las que se unen al puñado de españoles para ser liberados, para alcanzar la verdadera libertad, que es vivir en paz, que es vivir bajo un régimen de leyes. En fin. Y miremos el esclavismo. Francia, en sus posesiones de las Antillas, el 77,4% eran esclavos. Gran Bretaña, el 84% esclavos negros. Jamaica, el 85% esclavos negros. En Estados Unidos, en los 5 estados del sur, el 70% eran negros, eran esclavos. Y en España antillana, el 11% eran esclavos. En Cuba, que era donde más esclavos tenía España, era el 29%. Y en México, el 0,02%. Estas cifras revelan varias cosas. Una, que España no era un pueblo esclavista. Tuvo que ser esclavista, entre otras cosas, por 2 razones. La primera, porque los negros de África resistían mucho más los climas antillanos y el trabajo de las minas que los propios indios, que eran mucho más débiles. Y en segundo lugar, porque el Tratado de Utrecht le impone a España recibir 144.000 negros y además pagarlos. ¿Para qué? Para que Inglaterra y sus aliados reconocieran la legitimidad de Felipe V en España. En fin, España los recibía siempre y cuando no llegaran protestantes, porque algunos intentaban convertirlos al protestantismo en los barcos españoles, en los barcos británicos, y en Cartagena de Indias, que los recibían, que era un puerto de abrigo, les preguntaban, ¿qué religión? Pues protestante, pues este no. ¿Y qué religión? Pues ninguna. Ah, pues lo bautizamos rápidamente. Entonces, esa era la condición. Pero bueno, luego sucede una guerra porque simplemente los británicos comenzaron a introducir contrabando de negros, mucho más de lo que el Tratado de Utrecht decía. De manera que ahí se presenta otro conflicto, pero no hablaremos de eso porque eso será otra conferencia. En fin, los poderes públicos. ¿Había división de poderes o España era una tiranía, un reino absolutista? Pues mire, señores, el Cabildo fue una de las primeras instituciones fundadas por España. Y esa misma fórmula se trasplantó de los municipios españoles a los municipios americanos. Los cabildos eran, por tal razón, las mismas instituciones que existían en Castilla. Representaban a la comunidad, en fin. Y el Cabildo se ocupaba del gobierno local de las ciudades y tenían jurisdicción sobre ese territorio. En cambio, la Real Audiencia tenía una mayor jurisdicción. Entonces, el Cabildo era un pequeño parlamento, la Real Audiencia un poder ejecutivo, con funciones judiciales ciertamente. Pero bueno, hoy tenemos aquí en España que el Parlamento español es a la vez poder ejecutivo y a la vez poder legislativo simultáneamente. Aquí no hay una todavía, bueno, en toda Europa, el parlamentarismo no permite una división de poderes como la tenemos en América. En fin, pero bueno, esto era también. En Inglaterra, fíjense ustedes, contra toda idea que se nos ha inculcado de la democracia inglesa, pues mire, en la Cámara Baja solo podían votar los rentistas y era el 1% de la población. En Francia
votaban. Después de la revolución, señores, después de que decapitaron a toda la nobleza, a los reyes, y se decapitaron entre ellos, votaban el 0,0025% de la población después de, no sé, 400.000 o 600.000 decapitados. En fin, los franceses alcanzaron la igualdad, la égalité, la fraternité, y todo, la alcanzaron pero en la guillotina. Ahí todos eran iguales. En fin, entonces, bueno, el fundador de una ciudad lo primero que hacía y lo primero que hizo Jiménez de Quesada fue fundar el Cabildo y luego inclusive decía, bueno, pero ¿con qué dinero se va a pagar a los indígenas para construir las casas de mampostería, en fin, las casas que conocemos hoy en día, que eran de mampostería porque España lleva esa arquitectura a América, porque las casas de los indios eran bohíos de paja, en fin, de madera, de bambú y tal. ¿Y cómo se paga la mano de obra? Pues amonedando el oro. Y claro, se destruye, por supuesto, muchos precolombinos que hoy en día pues están en los museos y tal. Colombia tiene quizás la mayor colección en el Banco de la República de precolombinos, muy valiosos, culturalmente valiosos, etcétera, porque ahí está la artesanía también de los indígenas, pero no quedaba más remedio, porque los conquistadores pues no llevaban dinero contante y sonante para pagar mano de obra y para construir cabildos y para esto, bueno, pues había que amonedar el oro, por supuesto, particularmente sacado de las minas, y preservaron muchísima herencia cultural también. En fin, y no hablaré bien de las funciones de los cabildos, porque ustedes conocen perfectamente lo que hacen en los municipios los cabildos, pero tenían funciones esencialmente políticas que provenían y se originaban en la costumbre esencialmente. Y bueno, se elegían los alcaldes como hoy se eligen aquí los alcaldes, que es dentro de su propio seno. Se escoge al alcalde según como se haya elegido por la gente, por el pueblo, en fin. Pero hay algo también importante, que es una forma de cooptar, porque se cooptaba por la gente más valiosa de una población, la gente que conocía el poblado, la gente que estaba interesada en hacer progresar el poblado. Pues bueno, pues ese era un candidato a la alcaldía o un candidato para reemplazar a cualquier otro concejal cuyo espacio de tiempo había caducado. Y entonces pues era una especie de cooptación, que no era un mal sistema. Y tampoco era trabiliario. Hombre, claro que por supuesto también existían palancas y cosas y quién conocía a quién, pero también eso existe hoy, ¿o no? Claro, por supuesto. En fin, los alcaldes era el brazo ejecutivo, pero también tenían labores judiciales. Pero también en esas labores judiciales, miren ustedes, los alcaldes decidían sobre los juicios, sobre los pleitos, ¿no? Pero había abogados de defensa, abogados, en fin, como una especie de fiscalía también, y un procurador que miraba que no se fuera a violar la ley, por supuesto. Y bueno, se decidía judicialmente. Y había apelación, y se apelaba a la Real Audiencia. Primero también se suplicaba, si se perdía el juicio, a la misma alcaldía, y si se volvía a perder, pues se suplicaba o se llevaba de alzada a la Real Audiencia, y si se perdía en la Real Audiencia, pues se suplicaba, y si se perdía en la súplica, pues se llevaba al Consejo de Indias, se apelaba al Consejo de Indias y venía el pleito aquí a España, a Sevilla. Y si se perdía en Sevilla, quedaba el rey, se le suplicaba al rey. Mire, la injusticia está en cadena contra mí. Su Majestad, mire lo que yo he alegado, le suplico clemencia. Y ya el rey decidía. O sea que el sistema de apelación era como el de hoy e inclusive más garantista, porque los juicios duraban menos tiempo. Mire, el juicio contra el virrey Solís en 1759 aproximadamente, acusado de cometer todo tipo de delitos contra el erario,
y con un expediente de 20.000 folios, el mayor expediente de tiempos coloniales, y digo coloniales porque colonia es poblamiento, es poblar un sitio. No lo digo en el mismo sentido inglés, que es factoría, esencialmente. Una factoría no, es el poblamiento. Esa es la colonia, ese es el verdadero significado de la colonia, porque viene del latín colonus, que es poblador. Es que es así. En fin, y ese juicio, miren ustedes, de Santa Fe de Bogotá va a Cartagena de Indias, que dura como un mes el viaje. En ese tiempo, 1759, es que son 1.200 kilómetros atravesando montañas y cosas, en fin, un mes. Y de Cartagena de Indias a Cádiz, pues otro mes. Y de Cádiz a Sevilla, pues, no sé, varios días. Bueno, pues ese juicio de 20.000 folios, 20.000 señores, contra él, en Sevilla lo absuelven y llega la absolución, y todo esto dura 2 años. Cuando hoy, en España de hoy, un juicio dura 10 años sin ningún problema. Y 20 también, que conocemos. En fin. Entonces, bueno, ya dijimos que la Real Audiencia era el poder ejecutivo. Pero miren el orden de las sentencias. La ley, primero que todo. La doctrina. Tercero, las costumbres. Cuarto, la creación. Miren ustedes, jurídica ejemplar. Es decir, si hay un antecedente ejemplar y ejemplarizante, pues tomamos eso también, en conjunto con la ley y la doctrina. Y bueno, ya hablé de las instancias, de las apelaciones. Pero esto es muy importante porque nos aterriza también sobre otra cosa y otro problema muy complicado, muy difícil de discernir, que es la Constitución de 1812. Porque se inserta en el cuerpo jurídico de la nación un extraño ser jurídico, extraño, porque España no necesitaba ninguna constitución. Es un cuerpo extraño, casi como un tumor, muy raro, porque ese cuerpo extraño produce guerras civiles, produce la caída del rey, produce el alzamiento de Riego y Quiroga, y produce todo tipo de males por 100 años adicionales, y creo que hasta la fecha. España no tenía ese cuerpo doctrinario, sino estas tradiciones, como las tiene hoy Inglaterra. Inglaterra no tiene constitución y tampoco la necesita. Miren ustedes, porque estos países se regían por esas tradiciones fundamentales. Y cuando uno rompe la tradición sin construir sobre ella, sino introduciendo otro cuerpo totalmente ajeno a esas costumbres de raigambre acendrada, se produce el conflicto. Hay un conflicto, y ese conflicto nos dura. Infortunadamente, bueno, un antepasado de mi mujer y de mi cuñada, don Joaquín de Mosquera y Figueroa, fue el signatario de la Constitución de 1812, nacido en Popayán, Colombia, que es, para mí, la prueba máxima que hay que mostrar de que los españoles no discriminaban a los criollos, porque aquí lo eligieron las Cortes españolas, las Supremas de Sevilla, refugiadas en Cádiz por la invasión napoleónica. Este señor llega como comisionado de América, nacido en la Nueva Granada, en el sur de Colombia, en Popayán, y aquí lo eligen presidente de la tercera regencia en ausencia de don Fernando VII, y él sanciona la Constitución de 1812, y es uno de los pocos que se salvó de ser fusilado por el rey después por traiciones y por, en fin, todo tipo de cosas. Y todo lo contrario lo condecoran con la Orden de Isabel la Católica. Entonces es un personaje que hay que mostrar para demostrar al mismo tiempo que España no discriminaba a los criollos en los altos cargos públicos. En fin, vemos que justamente con todas estas revoluciones que suceden en Francia y en los Estados Unidos surge la ambición, el deseo de tener otro tipo de Estado
que no era el mismo, con una participación política distinta. En fin, pero que surge solamente para las personas que tienen patrimonio. Bolívar lo impone después de la independencia de la Nueva Granada y muchos otros lo imponen, pero usted tenía que demostrar patrimonio para poder votar. Eso jamás ocurrió durante la presencia española en América. En fin, aquí es de donde surge todo este cuento espantoso para la América, que es la libertad, la igualdad y la fraternidad, pero solo en la cuchilla. En fin, entonces en Francia solo 20.000 ciudadanos podían votar y dadas las exigencias de propiedad, a solo 80.000 llegaba el número de votantes en una población de 32 millones, menos que en Inglaterra, sin revolución. Y la pregunta es, ¿creó esta guillotina y todo este cuento mejores condiciones políticas para los habitantes? Pues ya ustedes juzgarán. En Inglaterra, la democracia era limitadísima en tiempos contemporáneos con España. Era esencialmente la Cámara Alta hereditaria, en fin, la baja ocupada por quienes poseían propiedades que generaran entre 300 y 600 libras al año. Y de 15 millones de habitantes, solo podían ejercer el derecho al voto 150.000 personas, el 1% de la población. Entonces no nos engañemos con el cuento de la democracia británica, que era ciertamente muy limitada, tan limitada quizás como la griega en tiempos de la Grecia antigua. En fin. Pero, ¿qué proyecta Bolívar en esa democracia idílica en América? Bueno, pues un presidente vitalicio con derecho a dejar un sucesor. Esto, o sea, esa es la libertad. O sea, ponerse él como rey, inclusive, ¿no? Había que destronar las monarquías tradicionales, pero yo ahora soy el rey o el dictador, porque finalmente ejerció la dictadura durante toda su vida. Entonces uno se pregunta, pero ¿y entonces cuál era la libertad? El padre de la patria. ¿Cómo que? A ver, el padre de la patria, ¿es que antes no había patria? ¿Antes de él? Porque si uno es padre es porque ha originado una criatura, pero la criatura ya existía, o sea, había patria, en fin. Establece también un senado hereditario, copia de los ingleses. Y, en fin, ahí solo se podían sentar personas, propietarios con bienes inmobiliarios, en fin. O sea, era una exótica libertad la que este señor nos impuso en América. Y digo en América porque es que, a ver, la guerra civil que él propició, la muerte entre hermanos, entre hijos contra padres o padres contra hijos, se origina en Colombia, en Venezuela, en el Ecuador, en Perú, en Bolivia, enormes territorios, por supuesto, de América. Y claro, después de estas contiendas contra España, lo que queda es la ruina, y la ruina tanto de América como de España. España se desangra 15 años en América y entierra toda prácticamente su riqueza. Hombre, ya la había enterrado en Holanda y en los Países Bajos, porque los Países Bajos, una guerra de 80 años, ese fue el Vietnam español, ahí quedó enterrado el oro de América. 80 años de guerra, y la guerra de los 30 años casi simultánea también con la guerra de los 80 años. Este país, es que uno se asombra de que todavía esté poblado, de que casi que no somos habitantes sino sobrevivientes. Después de tanta guerra, en fin, hermano contra hermano, hijos contra padres, y sobre todo la ayuda militar inglesa. Es que los ingleses querían sacarse el clavo con don Bernardo de Galvez, que ayuda a la independencia de los Estados Unidos, porque, señores, también les quiero informar que no fue George Washington el que libertó a los Estados
Unidos. George Washington había perdido 6 grandes batallas, el Congreso lo iba a destituir por ser mal general y perder todas las batallas, y Bernardo de Galvez ganó 7 batallas contra los ingleses, los acorraló al norte de la Florida, le pagó a los franceses, le dio $1,5 millones de pesos para que subsistieran y bloquearan a los ejércitos ingleses en Yorktown, y se produce la libertad de los Estados Unidos por el señor Bernardo de Galvez, un español. O sea que España, en la libertad de los Estados Unidos, pone la sangre y pone el dinero para la libertad de los Estados Unidos en 1781. Claro, los ingleses en 1810 se vengan de España. Es toma y daque, ¿no? Entonces, pero miren ustedes, ahí está la ayuda de los ingleses, parte de la ayuda de lo que he podido recolectar a la independencia de América. Independencia que nos cuesta a nosotros. Deudas, pagar deudas del 100% cuando solo recibíamos el 30% de los empréstitos ingleses. ¿Y por qué el 30%? Bueno, porque el 70% se quedaba con los agiotistas, con los intermediarios, con la gente que iba a intrigar en Londres para que nos prestaran dinero y tal. Y Colombia paga la deuda de la independencia. Acaba de pagar la deuda de la independencia en 1976, que es el año que yo regreso de los Estados Unidos, de estudiar en Estados Unidos, y regreso a Colombia. 1976 se acaba de pagar la deuda. Y Venezuela, como que también por ahí, más o menos también la termina de pagar, y otros países por ahí, por los mismos años. Es que duramos 150 años pagando una deuda, o 170 años. Por los intereses onerosos, pero además por la corrupción también, porque pagábamos los fusiles mucho más caros, 2 y 3 veces de lo que realmente valían. Y bueno, y el supuesto genocidio indígena. Bueno, mire, esta es nuestra cultura, no nos impongáis vuestras leyes genocidas y fanáticos, que es lo que se está diciendo hoy en día. Bueno, eran muy queridos estos. Y miremos por qué la imposibilidad del exterminio indígena. Pero ¿quién decía que los habíamos exterminado? Pues, lo dijo Voltaire, los españoles habían exterminado 200 millones de indígenas. América no tuvo 200 millones nunca. Y Bolívar dijo, pues exterminaron 20 millones. ¿Y de dónde sacaban esas cifras? América no tuvo 20 millones de indígenas. A lo sumo tuvo entre 8 y 13 millones. ¿Y ustedes creen sinceramente que en 107 años, que es, digamos, el empuje de la conquista, la inmigración, 54.881 españoles, que fueron los que llegaron a América de 1493 a 1600, habrían podido matar, digamos, 20 millones o 13 millones? Pues es que habrían tenido que matar 1.095 indios 365 días al año durante 50 años, para que eso hubiera sido posible. ¿Cuál es el exterminio indígena? La asimilación, el mestizaje, porque los indios, hombre, hoy en día los Nucac Macuc de las selvas del Amazonas se toman una Coca-Cola y saltan a la civilización, perdón, es que es así. Si comen gusanos de los árboles caídos, que crían unos gusanos ahí y van a cazarlos y los sacan y se los comen. Pues claro, llegan a un poblado y ven un pan o ven un bizcocho, pues evidentemente esa es una civilización superior, y por eso se están acabando los Nucac, porque se visten como nosotros y entran a trabajar en algún poblado. Y entonces, claro, si tú haces un censo de los indígenas, pues hay menos indígenas. Y los censos españoles que se hacían en América permanentemente daban cuenta de eso, de que efectivamente se estaban acabando las tribus, porque los indios ya no querían vivir allí, querían ingresar a la civilización occidental. Y además el mestizaje también fue acabando con las tribus indígenas. Pero no el genocidio. Pero si es que el genocidio no se toleraba con las leyes de India ni con los reyes españoles. Es que cada vez que un virrey terminaba su mandato, mandaban un procurador a investigarlo y a investigar qué había hecho. En fin, esa es la verdad censal, y la verdad científica, pues virus.
sí señor, pero también los virus afectaban a los españoles, que eran virus desconocidos para los españoles y de los españoles para los indígenas. Y es que la mortandad fue de ambos lados, inicialmente. En fin. Pero, ¿quién fue el verdadero exterminador? Pues este señor. Exterminador de españoles, esencialmente. Y miren ustedes el decreto de exterminio, porque esto es demostrando. El primer decreto de exterminio dice: como esta guerra se dirige en su primer y principal fin a destruir en Venezuela la raza maldita de los españoles europeos, quedan por consiguiente excluidos de ser admitidos en la expedición militar de él, aunque sean patriotas y buenos, no debe quedar ni uno solo vivo. Este es el primer decreto. Este es el verdadero exterminio. Y miren ustedes cómo se premiaba a los soldados y cómo ascendían en la carrera militar los soldados. El soldado que presente 20 cabezas de los españoles será ascendido a alférez, el que presente 30 a teniente, el que 50 a capitán, y así sucesivamente hasta general, ¿no? Este es el verdadero exterminador, no el libertador. Ojo, es una figura sacrosanta en nuestros países, en los países Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, bueno, no tanto en Perú, pero claro, y por supuesto el mayor homenaje y culto se le rinde en Venezuela. En Colombia pues somos más moderados los colombianos, pese a la mala fama que tenemos de un país que lleva 60 años de guerra, pero son 20.000 bandidos que nos tienen acorralados, pero que no han podido dominar el Estado colombiano, porque en general se respeta tanto los derechos humanos, inclusive traídos, hombre, por el tercer conquistador, que era el único abogado que llegó y letrado que llegó a América como conquistador, don Gonzalo Jiménez de Quesada, que a nosotros nos viene esa herencia jurídica de ahí y se instruye al ejército no violar los derechos humanos, casi que tienen que sacar un librito, mirar primero a ver si el artículo tal les permite y luego disparan, es que es así. Pero no han podido dominar el Estado colombiano, los fascinerosos comunistas, en fin. Pero miren ustedes en 1814 lo que sucede. Bolívar manda asesinar 1.200 españoles con la siguiente orden escrita a Leandro Palacios desde Valencia, Venezuela. En consecuencia, ordeno a usted que inmediatamente se pasen por las armas a todos los españoles presos en las bóvedas y en el hospital, sin excepción alguna. Y claro, para ahorrar pólvora, los mataron a machetazos y a sablazos. Y a los que quedaban vivos se les aplastaba el cráneo con una piedra gigantesca. Esto sí fue barbarie. Barbarie. Y de la peor. Y dice él mismo, en una carta que le escribe a Santander, el vicepresidente de Colombia, de la Gran Colombia: he hecho el Nerón para los españoles. Yo soy Nerón para ellos. Es reconocimiento de parte, hay que creerle. En fin. Y el esclavismo comparado, bueno, ya vimos cómo eran los esclavos en América. Y la discriminación política, miremos a ver si es que nos discriminaban a los criollos para justificar el alzamiento, la guerra civil que se produce en toda América. Bueno, Napoleón, por supuesto, es quien produce ese estallido, porque inicialmente los americanos no querían caer en manos del tirano de Europa. Era la némesis para el Imperio Español y para la vida cotidiana de los americanos, que era mucho más pacífica que en Europa. Humboldt decía que en América podía andar por cualesquiera caminos, que podía andar sin temor a que lo atracaran, que no, eso no sucedía en Europa ni en los caminos europeos. América era mucho más pacífica. Mire, España nunca tuvo más de 20.000 hombres regados por toda América, de militares quiero decir, de 20.000 soldados, nunca, en un territorio absolutamente gigantesco. ¿Y quién mantenía esa paz y esa tranquilidad? La Iglesia Católica. Por eso no necesitaba España mandar tropas
a América, porque era la Iglesia, la suprema autoridad, la que iba y lo llamaba al infractor. Venga, usted ha cometido... El padre de Bolívar es reconvenido por el obispo de Caracas por mujeriego, por sinvergüenza y por mandar a los maridos a hacer labores a otras partes para quedarse con sus mujeres o intentar violarlas. Es el padre de Bolívar. Y es la Iglesia la que interviene. Y dice no más. Se acabó el cuento. Esa era la paz de América, la paz católica. Y por eso España nunca necesitó más de 20.000 hombres, regados por todo el continente. O sea que los pelotones eran muy escasos, muy pequeños, realmente, para mantener la paz y la tranquilidad en las ciudades. Títulos nobiliarios. Pues había 401 títulos nobiliarios. Cuba tenía de los más. Tenía condes 48, México 48, el Perú 52. Y marqueses 51, 52 y 65. En fin, 401 títulos. Y otros que no se otorgaron porque pues, no, los ricos no quisieron pagar el impuesto correspondiente. Y entonces, bueno, y don Joaquín, que ya hemos hablado de quién era don Joaquín, y en fin. Entonces, altos cargos ocupados por el marqués del Surco. Era ayo de los infantes incrustado aquí en la corte española. Nicolás Manrique y José Muníver, consejeros de guerra y consejeros de Hacienda. Miguel Núñez, consejero de órdenes. Marqués de Villarrocha, presidente de Panamá. Marqués de Casafuerte, virrey de la Nueva España. Pero si eran criollos. Y nos dicen que los españoles discriminaban. No, ustedes no pueden ascender a cargos públicos. Pero si es que Pedro Corbet era capitán de la flota española. Y a ver, pregúntense ustedes, ¿qué norteamericano, nacido en las 13 colonias norteamericanas, fue comandante de la flota inglesa? A ver. Es bueno comparar, porque es que esto nos da una idea, en fin. Y las proporciones de los altos cargos eran, en Manila, México y Santo Domingo, el 82% eran criollos, eran españoles y 18% criollos, pero porque eran provincias más vulnerables a los ataques de los piratas. Pero, por ejemplo, en Lima, en Quito y en Charcas, Chile, Guadalajara y Lima, el 45% eran españoles y el 55% de los cargos públicos eran de españoles. Y el 45% españoles y 55% criollos. En Charcas, 68% eran criollos y 32% españoles. En el resto de audiencias eran 44 y 56, porque claro, lo de arriba desbalancea un poco los promedios, pero porque España participaba más, sobre todo en los puertos, para defender los puertos de los ataques de los ingleses. Entonces, miren ustedes, en 1789, tiempos de la Revolución de Francia, no había un solo español en el Cabildo de Santa Fe de Bogotá. El Cabildo le pertenecía esencialmente a la rosca, llamamos a la rosca criolla, blanca por supuesto, porque bueno, esos son los revolucionarios. No fueron los indios no se alzaron. Caldas, el sabio Caldas, Sucre, Antonio Nariño, precursores de la independencia, todos eran hijos de españoles. En fin, miremos la riqueza. ¿Quién dice que América era muy rica? Lo dice el Morning Post de Londres, un periódico que en 1802 dice: la riqueza real, sólida, sustancial, productiva de la América española está sobre el haz de la tierra, que es donde los británicos debemos cosecharla. Y México es la ciudad más rica y espléndida del mundo. Y John Adair, que es un militar de los Estados Unidos, en 1804 dice: México nos deslumbra. Y el fraile inglés Thomas Gage dice que México es de las ciudades más ricas y grandes del mundo, que para los 30.000 o 40.000 habitantes, en 1677 había 15.000 coches. Señores, esto es un coche cada 2 habitantes. De estos muchos excedían en costo a lo mejor de la corte de Madrid.
y de las Cortes Europeas. En fin. Y el Morning Post de Londres en el siglo XIX decía, a España hay que vencerla en América, no en Europa. La ayuda militar que les mostré a ustedes. Ese era, había que vencerla así. Y la riqueza real, bueno, en fin, los británicos cosecharán eso. Y en fin, dice John Adair, que era el militar norteamericano, dice, no esperemos más que la orden de marchar para conquistar México. Bueno, finalmente se quedaron con la mitad del territorio mexicano, una vez que España sale de allí. Y en fin, pero miren ustedes, consumos. Hombre, las estadísticas eran muy precarias, no estaban tan avanzadas como hoy en día, pero, por ejemplo, en México se consumía en libras 189 libras per cápita al año, en París 163. O sea, se consumía más carne en México que en París. Pan, pues 363 contra 377 en París, pero es que los mexicanos comían tortilla de maíz, o sea, arepas de maíz, que la combinaban con pan, o sea que, claro, se reducía un poco eso. Y mineros, mire, el salario en México de un minero era 30 francos y en Alemania 4,50 y en Bengala solo el 20% de eso, bajo la égida y el dominio británico. Entonces, si en México ganaba 30 francos al día y en Alemania 4,50, pues miren la proporción de cuánto ganaba un jornalero. Estos son datos de Humboldt, que no nos quería, entre otras cosas, no quería mucho el Imperio Español, Humboldt. Pero bueno, él era un científico y hace su expedición y recorre toda América y va anotando todo lo que ve. Entonces, bueno, hay que creerle. Miren esto, medición del poder de compra de un jornalero en 1800. Miren ustedes a dónde cae. En 1908 a 24 hectolitros después de haber consumido en 1838 hectolitros de maíz. Y kilogramos de harina se consumían 2.300 en 1800 y cae a 525. O sea, ahí está la pobreza del consumo. Y esto es de una fuente, Esquivel Obregón, que es un académico mexicano que se ha puesto a hacer todo esto. Es decir, finalmente la independencia, por ejemplo, en México, la ruina fue tan grave que descendió el producto de la nación y el producto per cápita al 20 o 25% de lo que comenzó a ascender en los Estados Unidos, cuando antes México era, pues, por supuesto, se vivía muchísimo mejor. Pero miren ustedes que circulaba y comenzó a circular en América, que eran monedas de baja ley, después de tener nosotros el real de a8 y las monedas de plata y las morrocotas y los maravedices y en fin todas las monedas españolas que circulaban por el mundo entero y se cambiaban en todos los mercados como hoy el dólar. Y resulta que como se acabó la moneda con las guerras de independencia, entonces comenzó Bolívar a circular huesos de marrano como moneda. Y se obligaba a la gente a entregar la plata que tenía al 75% de su valor, en fin. Y se obliga al clero, por supuesto, a entregar sus joyas para convertirlas en moneda, en fin. Como ya lo dije, los países recibían el 30% del 100% de la deuda inglesa por cuenta de los especuladores y como lo aseguré hace unos minutos, Colombia terminó de pagar su deuda en 1976. ¿Cuál fue el saqueo del Perú? Yo no he investigado, pero creo que esta es una labor que hay que hacer. Hay que mirar a cuánto equivale el saqueo de San Martín y su banda de delincuentes independentistas que le hicieron al Perú, que era el país más rico de Sudamérica, y el segundo, o rivalizaba con México en riqueza. Dicen que 2.000 billones de euros de hoy es lo que se perdió en México. Parece que en la Argentina se perdieron 40 toneladas de oro, las saquearon, se las llevaron. En México, parte de este dinero se lo lleva Lord Cochrane, se lo lleva a Londres, porque Cochrane roba a San Martín, que a su vez le había encomendado meter todo esto en sus barcos y tal, para él luego fugarse también. Pero bueno, se lo lleva
y se lo lleva para Londres. Es decir, un ladrón roba a otro ladrón y dicen, tiene 100 años de perdón, ¿no es? Algo así. En fin, ninguna deuda externa tenía América en tiempos de la presencia española allí. Nunca hubo ninguna emigración masiva hacia el norte como la vemos hoy, cruzando el Río Grande para llegar a los Estados Unidos a trabajar. Esto no ocurrió nunca en Sudamérica, en América, en México, jamás. Esta emigración masiva buscando trabajo. En fin, las conclusiones es que las contiendas, las destrucciones, las pugnas entre nosotros, porque una vez que sacamos a los españoles peninsulares, a la ley peninsular, a todo lo peninsular de América, nos comenzamos a matar entre nosotros. Una profesión que hasta ahora cumplimos a rajatabla. En fin, dictadores de opereta, todos. Colombia no tanto. Es decir, mientras Estados Unidos expande su frontera económica y geográfica y política hacia el oeste, apoderándose de las tierras mexicanas, de la mitad del territorio mexicano, ¿qué pasó con nosotros? Involucionamos, nos fraccionamos, nos dividimos, es decir, achicamos las fronteras políticas, geográficas y económicas. Pusimos aduanas para que no entraran los productos de los otros, nos empobrecimos, hicimos guerras entre nosotros. O sea, involucionamos mientras los Estados Unidos evolucionaron en ese sentido con su tal destino manifiesto. Y en algún libro, el último libro mío, digo que quien no tiene destino manifiesto carece también de futuro. Hay que tener un destino manifiesto. En fin, la riqueza de la América preindependentista era más grande que el de las colonias inglesas. Entre otras cosas, ustedes ven los fuertes que había y que construyó Inglaterra en los Estados Unidos, en las 13 colonias, eran de madera. Y España construyó todos sus fuertes de mampostería, de piedra, cemento, en fin. Y sus casas también, las casas de los Estados Unidos son de madera. Miren ustedes cuando pasa un huracán, lo que queda, que son chamisas, maderas esparcidas por el suelo. Aquí se construía distinto, porque se construía con mayor riqueza. Es que es así. Uno no construye con piedra y cemento si no tiene con qué pagar la piedra y el cemento. Pues bueno, corta madera a un árbol y construye su casa o su fuerte. En fin. Bolívar finalmente dice: conciudadanos, me ruborizo al decirlo, la independencia es el único bien que hemos adquirido a costa de todos los demás. Independencia. O sea, perdimos todo lo demás. Y con eso, queridos amigos, gracias por atender esta conferencia. Con eso la termino, agradeciéndole, por supuesto, a todos ustedes su presencia. Mil gracias y viva España.